¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Lo que está pasando en Culiacán, Sinaloa y en general en el estado de Sinaloa atrae definitivamente la atención informativa y nos trasladamos precisamente a aquella entidad con mi querido y admirado Marcos Vizcarra, periodista independiente de la revista Espejo, a quien saludamos por supuesto con mucho gusto. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto poder verte, escucharte, compartir con el auditorio. Todo muy No, bien hombre. por acá, por Sinaloa, salvo, bueno, los incidentes de violencia y seguridad que se han estado reportando en los últimos 5 días. Es para lo que te buscamos también, mi querido Marcos, además de saludarte, por supuesto. Eh, ¿Qué es- cómo entendemos, cómo comprendemos lo que está pasando en este momento en Sinaloa? Hay versiones, hay audios que dicen inició con una confrontación entre los mayos y los chapos, otros más señalan son actividades tristemente normales en la entidad. El presidente sale a decirnos no es para tanto, el gobernador cancela literal el espectáculo público del grito, se suspenden clases. ¿Qué dimensión le damos a lo que está pasando? Bueno, voy a empezar con las últimas dos. Comentarte algo que creo que va a marcar mucho esta conversación, ¿no? Hace, en 2006 comenzó esta llamada guerra contra las drogas, la guerra contra el narco, la inició el presidente Felipe Calderón Hinojosa. La historia ya la sabemos, ¿no? La historia ha sido una historia de mucha violencia, una historia de muchas situaciones con muchísimas víctimas, miles y miles de víctimas, con miles y miles también de personas que han muerto, que han sido desaparecidas, incluso podríamos decir que por lo menos 100,000 personas han sido desaparecidas durante toda esta guerra, ¿no? Entonces, eh, y lo comento y lo traigo a colación porque, y bueno, el presidente ha dicho que nos tranquilicemos, que no nos escandalicemos, incluso no, que no hagamos caso de la información en pasquines, ¿no? Y todo, y más frases que vamos a sacar. Pero la realidad es que durante estos 18 años en los que ha sucedido esta guerra, es donde se ha desarrollado muchos escenarios, si no de una guerra, sí de muy similares a una guerra. También, pues nunca había pasado una suspensión, por ejemplo, de un grito de independencia, una fiesta de un grito de independencia en Sinaloa, muy particularmente en Sinaloa. Y lo planteo así porque creo que también es importante verlo en su contexto. Habremos de recordar, por ejemplo, el año 2008. Ese año sucedió primero aquella detención que hubo del Mochomo y Ujú. meses después ocurrió el asesinato de Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y ambas situaciones se establecieron como una traición al interior del cártel de Sinaloa, ¿no? Sobre una traición que lleva a dividir a los Beltrán Leiva de los Chapos, de los Mayos, y una traición que llevó a un montón de hechos violentos que a la fecha seguimos todavía afrontando, ¿no? Y ese año 2008, podemos decir, por ejemplo, como unos datos así que se me vienen rápido a la mente, hubo más de 70 policías asesinados, hubo de centenas de personas asesinadas en hechos violentos, en confrontaciones, en balaceras en la ciudad de Culiacán, en la ciudad de Mazatlán, en la ciudad de Los Mochis. Pero ese año sí hubo grito de independencia. Voy a irme al 2010, al 2011, que han sido los años más críticos de Sinaloa en temas de violencia, históricamente hablando, por lo menos de la historia reciente, y tampoco se suspendieron las actividades por el grito de independencia. Me voy a ir todavía a 2017. Ese año es considerado el tercer más violento en la historia de Sinaloa. Por el gran número de asesinatos, fueron cerca de 1,700 asesinatos. Y además ese año hubo alrededor de 1,000 desapariciones forzadas, algo que no había sucedido anteriormente. Eso, sin embargo, Jesús, y bueno, vale la pena mucho decir, esa confrontación de 2017 era por una confrontación también de limitaciones territoriales entre los chapos, entre los hijos del Chapo Guzmán, los chapitos, y el ruso, este jefe de sicarios del Mayo Zambada. Hubo masacres,
hubo desplazamientos de personas en la sierra de Badiraguato, en la sierra de Culiacán, en la sierra de Concordia, y eso tampoco significó la suspensión del grito de independencia. Ahora, cuando un año en el que van a la baja los índices de homicidios dolosos, ahora que ha habido una situación de confrontación contra grupos criminales por parte de autoridades estadounidenses en las que han estado deteniendo a personas de alto nivel, incluso que tienen a juicio a varias personas de alto nivel, como en el caso de Ovidio Guzmán López, por ejemplo. Sucede pues un inicio de una confrontación apenas el 9 de septiembre, un inicio de una confrontación que tiene ya números y voy a sacarlos rápido a colación. Son 25 personas asesinadas, por lo menos hasta la mañana de este viernes 13 de septiembre. Al menos 20 personas reconocidas por la Fiscalía General del Estado como desaparecidas de manera forzada. 32, perdón, reportes de robo de vehículo de manera violenta. Y a estos hay que añadirles también por lo menos 12 personas que han sido heridas de bala como víctimas inocentes en medio de tiroteos. Tenemos contabilizados aproximadamente, y digo un aproximamiento porque esos son solamente datos que hemos podido recopilar en prensa. Tenemos 13 tiroteos, 13 enfrentamientos distintos que se han desarrollado tanto en la ciudad de Culiacán, el municipio de Lota, San Ignacio, Concordia, incluso el municipio también de Cozalá, el municipio de El Dorado. Hay personas que han sido agredidas en varias rancherías. Hay rancherías incluso que se encuentran en este momento todavía tomadas por grupos criminales. Hace unas horas, por ejemplo, platicábamos con pobladores de un pueblo llamado Emiliano Zapata, que se encuentra al sur de Culiacán, y nos mencionaban que después de prácticamente 4 días pudo salir un camión con pasajeros hacia la ciudad de Culiacán porque durante esos últimos 4 días ellos no habían podido salir debido a que había un bloqueo en las salidas, en los accesos de este pueblo, insisto, al sur de Culiacán. Hay toda una situación de confrontación, una situación que se ha reconocido por el gobierno del estado, que es una confrontación entre dos grupos. El mismo gobernador Rubén Rocha Moya reconoce que se debe o es derivado de la detención de Ismael Zambada García el mayo. Le preguntamos si esto corresponde a una traición, como se ha establecido por diversas hipótesis. Él prefiere, dice, no meterse en esos problemas, en esos discursos. No quiere confirmar, pero básicamente lo que nos dijo ya es que efectivamente ellos creen que deviene a partir de la detención de Zambada García. Tenemos una ciudad semiparalizada, con muchas actividades económicas, hay una gran cantidad de comercios. De hecho, no se ha contabilizado cuántos comercios pararon sus labores. De acuerdo con locatarios del centro, es la unión de locatarios del centro, hay por lo menos 2,000 personas que renunciaron a sus puestos de trabajo por temor a alguna situación de violencia, por incluso rechazar asistir a sus labores como se le estaba exigiendo por sus patrones. Eh, Vemos también, por ejemplo, que hay supermercados, hay tiendas, hay plazas comerciales, hay tiendas de marcas vaya, que son, que no son locales. Voy a poner un ejemplo y perdón por el gol, pero durante 4 días, por ejemplo, la tienda Liverpool, que se encuentra en el centro de la ciudad, ha permanecido cerrada, ¿no? Y así como esa tienda hay muchas otras más. Y obedece también una lógica, Jesús. Esta situación de violencia exacerbada, porque no podemos llamarlo de otra manera, esta violencia exacerbada se ha trasladado a distintos lugares. Ayer, por ejemplo, me tocó estar cubriendo con los compañeros de policíaca, los de la Nota Roja, y nos tocó ir a un hecho de violento. Fue asesinado un hombre cuando iba saliendo del supermercado y lo único que llevaba en su mano eran unas papas fritas y un té helado. Él apenas iba saliendo de la puerta cuando unos tipos bajando de una camioneta le disparan enfrente de muchas personas que iban saliendo con su mandado y quedó ahí mismo. Minutos después llega su esposa, bajó del carro donde ella lo esperaba para poder irse del lugar del supermercado y te imaginarás, o sea, la escena de una mujer se rompe al hombre, a su esposo. Realmente fue una cosa muy lamentable. De ahí entender, pues,
el por qué el temor de plazas comerciales, de supermercados y preferir cerrar mejor sus puertas. El supermercado que te nombro pues, es también de una cadena muy importante a nivel mundial y lo que hicieron inmediatamente fue, pues, sucedió la balacera y lo que hicieron fue cerrar las cortinas y dejar a las personas adentro para proteger a las personas, a los compradores. Realmente lo que estamos viviendo en Sinaloa sí es algo inédito y hay que entenderlo también en su magnitud. Los principales hechos no están ocurriendo en las zonas urbanas, están ocurriendo en las zonas rurales. Están ocurriendo en pueblos como Baila, por ejemplo, el pueblo de Baila, Emiliano Zapata, Pueblos Unidos, Costa Rica, El Dorado, El Salado y así muchos otros más que podríamos estar nombrando. Y ahí es donde está ocurriendo la violencia, donde los grupos se están amotinando, donde los grupos están atacando al ejército, donde están desarrollando, insisto, todas esas actividades ilícitas. Es una confrontación y ya podemos decirlo libremente entre dos grupos. Las autoridades no se quieren meter y no nos quieren confirmar si se tratan de tales o cuales, pero lo que hemos podido comprender es que sí existe una búsqueda de control de territorio y solo para terminar, un control de territorio que creemos que eso es todavía más difícil de digerir, porque hablar de un control territorial, pues nos habla también de una delimitación del territorio donde ellos puedan estar operando, donde quieran estar operando, ¿no? Y esto nos pone a pensar, nos pone a meditar más sobre cuáles pueden ser las condiciones de violencia o las condiciones de seguridad con las que nos podremos estar enfrentando más adelante. Claro. Oye, y en este punto, por ejemplo, ya me platicabas, hay plazas cerradas, la escuela y demás. Para la gente, ¿cómo recibe en un momento dado esta confrontación que aun y cuando se habla de estos dos grupos no se les titula como tal y demás? Lamentablemente es una confrontación que han venido cantando durante muchísimo tiempo y más desde que cae el Chapo y culpan al Mayo y después las declaraciones de Vicente y de Jesús Zambada en contra de Guzmán Loera en su juicio, ahora cómo se ha venido manejando la información de Joaquín Guzmán López y demás. ¿Cómo lo ve la gente después de tanto tiempo que se viene cantando y cantando y cantando este hecho? Híjole, pues ha sido bien difícil. Creo que finalmente eso sí nos da mucho contexto para poder entender mucho de esta violencia de la que estamos viviendo. Y es un contexto que creo que finalmente nos ha sido también necesario para poder tomar decisiones como la de no salir de las casas. O sea, hablamos de que cuando te hablo de los cierres de comercios, cuando te hablo de que no va a haber grito de independencia, hay que sumarle una tercera. También se suspendieron las clases, se Mm. suspendieron todas las actividades escolares. El día lunes, por ejemplo, que el 9 de septiembre, cuando comenzó toda esta vorágine, ese día muchos papás, y me incluyo, muchos papás, muchas mamás decidimos no enviar a nuestros hijos a las escuelas. El gobierno del estado es en ese momento cuando tomamos esa decisión. Solamente había ocurrido un solo enfrentamiento. Era el primero de los enfrentamientos, ocurrió en la colonia La Campilla. De ese momento, dos militares resultaron gravemente heridos. Uno de ellos falleció más tarde. Y muchos tomamos la decisión de no asistir o no mandar a nuestras hijas y nuestros hijos a las escuelas. Y y esa decisión todavía continúa hasta el siguiente día, el martes. Y ya no solamente eran los de educación básica, sino que eso se trasladó a universidades. La Universidad Autónoma de Sinaloa decidió suspender todas las actividades escolares, lo mismo la Universidad Autónoma de Occidente, que son las dos universidades que concentran la mayor cantidad de estudiantes en todo el estado. E incluso la Universidad Autónoma de Sinaloa es la que concentra las preparatorias públicas del estado. Entonces, para ponernos así como en ese contexto, eh, decidieron, por lo menos en el municipio de Culiacán, suspender todas las actividades escolares. Todavía hacia el miércoles, se, la comunidad educativa, y hablo de maestras, de directoras, de supervisoras, se resistían ellas a volver a los salones por una razón bien sencilla, Jesús. Nos comunicaban a los papás que no contaban con protocolos o no cuentan con protocolos para poder afrontar una situación de violencia. Es decir, qué hacer en una balacera? Ellos no saben qué hacer en una balacera. Y vaya, y ese compartir conlleva con muchísima lógica. Las balaceras no son algo normal. Entonces, eh, todo esto ha llevado pues a que
muchas personas se hayan determinado mejor quedarse en su casa, resguardarse en su casa, autoconfinarse. Es como cuando la pandemia, de hecho, si lo viéramos así, Jesús, es como cuando la pandemia de COVID-19. Recordarás que prácticamente todos estábamos en nuestras casas y si lográbamos o buscábamos salir, nos poníamos un cubrebocas. Aquí la diferencia es que no tenemos que ponernos. En teoría, lo que tendríamos que ponernos para no esto ya no nos contagia, esto es una situación de poder sobrevivir a una situación, a un enfrentamiento, a una balacera que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, como lo que te comentaba, de que pueda suceder en un supermercado, las afueras de un supermercado. Decía una compañera de Revista Espejo, ¿no? Y creo que, o sea, en una manera de reflexión, porque platicábamos esto, que era como la pandemia, ella me decía, o sea, en el COVID sabíamos que teníamos, que podíamos o que teníamos que ponernos cubrebocas. Ahora, con esto, que no es una pandemia, pero pareciera como una pandemia, es una pandemia de violencia, lo único que nos podría ayudar a evitar una muerte, pues es un chaleco antibalas. Pero eso no lo tenemos todos en nuestras casas. Yo no tengo un chaleco antibalas. La mayoría de las personas no tenemos chalecos antibalas. Y salir con un chaleco antibalas, quizás en Culiacán eso sea mucho más peligroso, porque pueda llegar alguien que quiera, que confunda toda la situación. Entonces, eso es peor, pues. Eh, Insisto, este contexto de lo que hemos estado viendo desde el 25 de julio, incluso desde antes del 25 de julio, creo que nos ha ayudado mucho a entender dónde estamos parados, dónde estamos situados y nos ayuda mucho también a tomar decisiones para poder seguir adelante. ¿Hacia dónde crees que vaya todo esto con base precisamente a lo que hemos estado platicando y la misma información que se ha venido generando? Bueno, lo que creo es que viene una delimitación de territorios, como te lo comentaba hace un rato, Ujú. viene una delimitación de territorios. Creo que el presidente López Obrador ha hablado sobre que eso se puede arreglar con una negociación. No sé quién puede ser este gran negociador o este gran intermediario para una negociación. No sé ni siquiera qué tipo de negociación tienen que hacer o cómo tiene que ser. El mismo, pero lo que sí es que me quedo con este breve diagnóstico que ha hecho el gobernador de Sinaloa y vaya, esta vez sí lo comparto cuando determinó hacer las suspensiones, que finalmente lo único que se ve enfrente es que pueden ocurrir todavía más balaceras, pueden ocurrir todavía más enfrentamientos, pueden ocurrir más situaciones de violencia exacerbada que puedan seguir poniéndonos en riesgo. Hace años, Jesús, cuando la guerra, o cuando iniciaba todo esto de la guerra, en Sinaloa no nos autoconfinamos. Nosotros seguimos haciendo nuestras actividades de manera normal y tomamos como un breve protocolo o asumimos protocolos que ocurren en ciudades con guerra. Escuchas una balacera, te tiras al piso. Escuchas una balacera, te metes al primer lugar que se encuentra abierto y te quedas resguardado ahí hasta que pase la balacera. Te quedas en medio de una balacera, le hablas a las personas que más confianza le tengas para que cuando haya pasado pueda ir por ti. Esta vez, Jesús, de- quizás esos protocolos los tengamos que revivir, ¿no? Entonces, quisiera yo ser eh, muy positivo y pensar que eso se va a acabar. Yo quisiera que se acabara, de verdad, quisiera que pasara el fin de semana, que se acabara junto con el puente que hay escolar y laboral y regresar el martes a las actividades y como si nada hubiera pasado. Pero la realidad es que es muy incierto todo esto. Esto es demasiado incierto. Lo que sí puedo, y hemos platicado en la redacción también, es que mucho de esto, de este autoconfinamiento, de todo este temor, de todas estas empresas cerradas, de todo esto que te he platicado en esta charla, mucho tiene que ver el trauma se nos ha quedado a partir de los últimos eventos, desde 2019 a la fecha, con esos culiacanazos. Justo Alejandro Sicairos, mi director, en una entrevista, él mencionaba que este ha sido el culiacanazo más largo desde que tenemos registros de esos culiacanazos. Un culiacanazo muy, muy largo. Una jornada que inició el 9 de septiembre y que hoy, 13 de septiembre, a la fecha, no se ha acabado. Mi querido Marcos Vizcarra, reportero de la revista Espejo, periodista independiente. Como siempre, hermano, te agradezco muchísimo, de verdad, vato, que estés con nosotros. No, muchas gracias a ti, Jesús.
a tu equipo, a tu producción por la oportunidad de poder compartir.